Galaxy Oh Music. yeah. Chalu. A la garrapata de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Guerra, 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 tú sacas guerra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se forma se nunca asumió. Guerra, 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 cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora demuestren ustedes. Traigo el uno, traigo el dos, traigo toda la carta, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami, guerrero cubano, que vuelta mi gente, tú sabes, de parte de Chalu. Hola mi gente. Hola mi gente. Hoy es lunes. Es el día de abrir los caminos. Y sí, se abren los caminos en una nueva semana que les aseguro viene repleta de contenidos y por supuesto repleta de denuncias, repleta de desmentidos. Y sí, el programa de esta noche va a ser un clarísimo ejemplo de ello. Pero les propongo algo. ¿Qué ustedes creen si para comenzar nos vamos apenas un par de minutos hasta Pum Pum City?
Ponlo. Albert Estudio. Bienvenidos a Pum Pum City. ¡Todo el mundo! Fíjate que de otros pueblos a esta zona aquí le dicen Pum Pum City. Ah, Pum Pum City. A correr que hay tiro. A correr que hay tiro. Recuerda entrar con chaleco antibala y sobre todo, jamás guiarse por la información de los medios de prensa de ese lugar. Un policía falleció y otras 5 personas están heridas por un tiroteo en un hospital de Pensilvania. Diógenes Ortiz, de 49 años, tomó como rehenes al personal médico y abrió fuego esta mañana en el hospital UPMC Memorial en el condado de York, al este de Filadelfia. Arcángel Ortiz baleó a 2 oficiales que ahora se recuperan. Entre los heridos están un médico de la unidad de cuidados intensivos, una enfermera y un conserje. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Nada más y nada menos que en un hospital. Otra vez, un hospital. Tal y siempre ha dicho el guerrero, no existe un solo lugar por allá donde las personas tengan asegurados sus derechos humanos más importantes. Bueno, ahí lo ve. Usted puede imaginar el caos generado en esa instalación hospitalaria. La vida de cuántas personas estuvo en riesgo al instante. Cuántos enfermos en estado grave sufrieron traumas severos a partir del nerviosismo creado por esta situación. En fin, mi gente, pudiese estar aquí hasta mañana citando las consecuencias de todo esto. Pero una vez más, quiero recalcar quiénes son los verdaderos responsables. Claro, los verdaderos responsables son aquellos que no hacen absolutamente nada por salvar la vida de norteamericanos y por el contrario continúan inundando las calles de aquel país de armas de fuego. Sí, entre esos una buena cantidad de políticos que ya sabemos viven del negocio de las armas y de la muerte. Sí, valdría la pena hacernos una pregunta. ¿Hasta dónde llega el nivel de hipocresía de los senadorzuchos y congresistuchos anticubanos que, oiga, miren, como en el caso ahora mismo de la marinera Scott, sí, la marinera Albina Scott, están presentando en el Congreso un proyecto de ley para dañar al pueblo cubano y han sido incapaces durante toda su vida de presentar un solo proyecto de ley que vaya en pos de salvar la vida de norteamericanos? Por el contrario, siguen agarrando mucho dinero y regodeándose en la muerte de inocentes. Claro, tal y les estoy probando una vez más, tratan de hacerle muchísimo daño al pueblo cubano, pero viven todo el tiempo haciendo muchísimo daño al pueblo norteamericano. Esos políticos no representan a nadie. Esos políticos son lo peor que le ha podido pasar a aquel pueblo. Ahora, mi gente, ya que estamos hablando de políticos que no sirven, de políticos traidores a su propio pueblo, de políticos doble moral, de políticos hipócritas, les propongo escuchar esto que durante los últimos días se ha estado destacando una y otra vez en las letrinas mayameras. Sí, claro está, tiene que ver con el actual secretario de Estado. Pero hagamos algo, mi gente, sí. ¿Ustedes recuerdan lo que traté de hacer durante la administración Biden? Sí, con mis alertas oportunas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hablamos precisamente de los temas de política exterior? Pero ya ustedes conocen la historia. Hicieron caso omiso y hemos visto el final que tuvo todo. Sí, estamos viendo pasar por delante de nuestros ojos la materialización de todas y cada una de las alertas
que el guerrero les hizo. Pero como a mí me importa un bledo la política norteamericana, porque es lo mismo con lo mismo, ahora lo voy a hacer con la administración de Trump. ¿Sí? Vamos a ver si esta administración decide ser más proactiva e inteligente que la anterior. Pues bien, mi gente, comienzo hoy mis colaboraciones con Trump como parte de los consejos del guerrero cubano. ¡Ponlo! Albert Estudio. Ogun choro, ay na choro. Ogun choro, ay na choro. Papá de lengua con lo cumbayo, ay na choro. Usted reside en Miami. Si usted es de los atrofiados mentales que le hace caso a los estafadores de la industria del odio, entonces usted necesita mis consejos. Bueno, la primera cosa es reconocer que Marco Rubio desde un inicio estaba muy claro en que eso no podía ser accidental y que eso no podía ser hecho al margen, o sea, por terceros actores, al margen de la complicidad completa del gobierno cubano. Entonces, lo primero es reconocer que esto no es un problema de que ahora Marco Rubio, porque está el secretario de Estado de Trump, asume esa postura. No, yo soy testigo que desde el primer día tuvo esa opinión y la ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, aparte de las declaraciones que él ha estado haciendo en la subcomisión del Congreso que estuvo discutiendo ese tema. ¿Escucharon eso, mi gente? Sí, repito, son las letrinas desinformativas del sur de la Florida amplificando una vez más las líneas de mensajes que les entrega a alguien para el que ellos se constituyen en voceritos baratos. Sí, mi gente, narcoespuma Rubio. Dicen ellos y no el guerrero que en este tema de los inexistentes ataques acústicos, nombrado eufemísticamente el síndrome de La Habana, oiga, que en ese tema narcoespuma Rubio desde el principio ha estado completamente involucrado. Bueno, muchachones, eso también desde el principio lo dijo el guerrero, ¿verdad? Y todos sabemos de sobra el objetivo de esa burda operación. Sí, todo lo que ocurrió después, ¿eh? Pero continuemos, mi gente, continuemos por ahora comentando sobre lo que acabamos de escuchar. También se ha reconocido en las letrinas desinformativas del sur de la Florida algo que por mucho tiempo ha denunciado el guerrero. Sí, que todo el tiempo con respecto a ese tema han existido muchas declaraciones en la subcomisión del Congreso que estuvo discutiendo el tema. Ustedes están viendo y escuchando, mi gente, ¿eh? Sí, como narcoespuma Rubio, siempre tal y ha denunciado el guerrero, ha mantenido muy informados a estos grupitos terroristas del sur de la Florida. Oiga, que están al tanto hasta de quienes se presentan, lo que se discute. Y les recuerdo que algunas de esas discusiones se han desarrollado a puertas cerradas. Yo pregunto, ¿qué hacen los voceritos baratos del sur de la Florida? Hablando con respecto al tema y exponiendo lo que en esos espacios se trató. Claro, mi gente, claro, la respuesta la conocemos todos. De forma permanente, narcoespuma Rubio filtraba informaciones que veía en el selecto comité hacia estos grupos del sur de la Florida. Pero yo creo, mi gente, que es importante que repasemos lo que sobre este tema ha estado diciendo en el pasado narcoespuma Rubio y a quienes ha acusado como responsables directos de los inexistentes ataques. Sí, mi gente, cuando se hace un análisis de todo lo expresado por el ex senador Sucho al respecto, usted se topa con que todo el tiempo narcoespuma Rubio ha apuntado principalmente a Rusia como el probable responsable de los citados ataques. Sí, les recuerdo que narcoespuma Rubio estuvo también detrás
de las supuestas declaraciones de supuestos oficiales de inteligencia que señalaban a una unidad de la inteligencia rusa como supuestos autores de los inexistentes ataques. Sí, recuerde también que él ha acusado al gobierno cubano de supuestamente estar al tanto o haber facilitado las condiciones para que tales ataques fueran llevados a cabo. Al final del día, el gobierno cubano sabe quién fue y no lo quieren decir por alguna razón. Está además, por supuesto, que recordemos todo lo que vino detrás de esto, ¿eh? Sí, más sanciones económicas contra Cuba, ataques directos contra la familia cubana, paralización de las operaciones de la embajada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo basado en una mentira. Y no es que diga el guerrero que es mentira, no. Les recuerdo que la comunidad científica y de inteligencia canadiense también concluyó que jamás existieron ataques de ningún tipo. Pero lo mismo ocurrió con la comunidad científica norteamericana. Lo mismo ocurrió con la propia CIA. Sí, todos coinciden que no existe un solo síntoma que indique la existencia de esos ataques. Pero oiga, Narcoespuma Rubio sigue empecinado en lo mismo. Pero ustedes recuerdan esto otro, sí, para que no sean solo los análisis que hace el guerrero a partir de todo lo que lee, no, que sea el propio Narcoespuma quien nos exponga lo que estuvo haciendo desde el primer día. Vean, mi gente, vean lo que se publicaba en el Nuevo Herald. ¿Con qué periodista? Claro, con Nora Gámez, la que responde al Departamento de Estado. Sí, mi gente, sí, todo cuadradito. Como pueden ver en el texto del artículo, apenas en la primera línea del mismo, se arremete contra Rusia, citando las acusaciones contra ese país de Marco Rubio. Sí, mi gente, de inmediato comenzaron a desplegar en los medios de la industria del odio del sur de la Florida esos ataques contra Rusia. Todo coordinado a partir de las acusaciones hechas por Marco Rubio. Sí, un modus operandi que han repetido constantemente. Que pudiera haber sido realizado por un tercer país con presencia en la capital cubana. Los más recientes despachos de prensa apuntan a que el ataque podría haber sido realizado por un tercer país con presencia en La Habana. Entre los posibles estarían Rusia, Corea del Norte e Irán. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Como ustedes pueden ver, Narcoespuma Rubio repitió insistentemente sus acusaciones infundadas contra Rusia. Pero yo creo, mi gente, que en este momento del programa es importante recordar lo que ocurrió hace pocos días y ha sido también reseñado aquí por El Guerrero, ¿sí? Miren, vamos a hacer algo. ¿Qué ustedes creen? Nos vamos al documento oficial emitido en la página del Departamento de Estado. Sí, no vaya a ser que Narquito diga que El Guerrero inventó algo. Vean ustedes, dice aquí que el secretario de Estado, Marco Rubio, se había reunido con el ministro de Asuntos Exteriores ruso como seguimiento de la conversación de Trump con Putin. O sea, mi gente, Marco Rubio iba a ese encuentro con indicaciones expresas de Trump sobre las líneas a trasladar a la parte rusa y los posibles acuerdos a tomar. Sí, dice este mismo informe, escuche usted bien, que el presidente Trump quería poner fin a las matanzas, que Estados Unidos quiere la paz y quiere unir a los países del mundo, que supuestamente Trump es el único líder que puede conseguir que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo. Pues bien, mi gente, como podemos ver, estos párrafos refieren con total claridad la prioridad que da la actual administración a la paz entre Rusia y Ucrania, que como todos sabemos, parte del mejoramiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, mi gente, esto que les acabo de decir
está contenido en los acuerdos de la citada reunión. Vean ustedes, dice aquí, establecer un mecanismo de consulta para abordar los aspectos irritantes de nuestra relación bilateral. Vean ustedes, mecanismo de consulta para abordar los aspectos irritantes de la relación bilateral, porque como también dice el acuerdo, el objetivo es adoptar todas las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento de las misiones diplomáticas de ambos países y de paso sentar las bases para una futura cooperación en asuntos de interés geopolítico mutuos y oportunidades económicas y de inversión históricas. Todo ello surgiría tras el final satisfactorio del conflicto en Ucrania. Y en el último acuerdo, las partes se comprometen a garantizar el proceso de avance de manera oportuna y productiva. Pues bien, mi gente, después de todo esto, ¿por qué apenas poquiticos días después sale el narcoespuma Rubio a volver a levantar las ronchas de un tema que, como he explicado, está más que claro y es una burda mentira? Sí, el de los supuestos ataques sónicos. ¿Cómo es posible que tras todos esos acuerdos que estamos viendo aquí, se aparezca el actual secretario de Estado a tratar de reflotar un tema en el que desde el primer día él estuvo culpando a Rusia? ¿A qué está jugando ahora mismo Marco Rubio? Pero esto no es todo, no. Yo quiero que ustedes vean lo que desde canales de televisión del sur de la Florida se está diciendo, y quien lo está diciendo le cuenta a todo el mundo que, oiga, él ha hablado en la propia oficina del Senado con Rubio sobre este tema y que Rubio mantiene una posición intransigente y bla, 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 bla. Escuchen esto, mi gente. Ponlo. Alex, estudio. Eso es un ataque a el cuerpo diplomático de un país extranjero. Eso es una violación de la Convención de Ginebra y es causa posible de conflicto bélico, incluso si uno quisiera enarbolarla por ese lado. O sea, gravísimo, gravísimo. Ahí lo tienen, mi gente, sí, aunque a usted le parezca increíble. Después de todo esto que hemos visto, se nos aparecen ahora los medios aliados a Marco Rubio en el sur de la Florida a repetir que ese es un ataque contra el cuerpo diplomático, que se hizo desde un país extranjero. Bueno, ya vimos a qué país culpan, y que todo es una violación de la Convención de Ginebra, pero usted lo escuchó, es una posible causa de conflicto bélico que puede tener consecuencias gravísimas. Dígame usted si esto que estamos viendo y escuchando es cuanto menos irresponsable, incoherente y burdo, ¿o no lo es? Oiga, la política exterior de ese país no cabe dudas que sigue siendo el mismo mercado agropecuario de antaño. Ahí todo el mundo hace lo que le da la gana, ensucia lo que le da la gana y no pasa nada. Yo repito, dígame usted si esto que estamos viendo es congruente con los esfuerzos que ahora mismo dice hacer la administración Trump para cesar todas las hostilidades y las mentiras contra Rusia. Y vean esta gente lo que sale a hacer. Caballero, díganme algo. En momentos en que se está llamando a la paz mundial, estos tipos salen a sonar tambores de guerra, tal y les he expuesto. Esa es la intención con lo que lo está haciendo Marco Rubio. Oiga, o esto es extremadamente narniano y Marco Rubio es un incapaz total, o le está zorreando duro a Trump. Yo creo que tiene de ambas, es mi opinión personal. Sí, mi gente, en todo esto hay mucha zorrería de narcoespuma Rubio. Yo repito, ¿cómo es posible que en medio de las conversaciones con Rusia, conversaciones en las que está más que empeñada la palabra del actual presidente, ellos, y me refiero por supuesto a la política exterior norteamericana, den esa imagen de inseguridad, inmadurez y falta de credibilidad? Yo no creo que eso sea lo que quiera ahora mismo Donald Trump.
Lo digo sinceramente, y por eso le estoy haciendo esta alerta, pero como siempre, poniendo todas las pruebas correspondientes. ¿Cómo es posible que en las actuales circunstancias Marco Rubio decida retomar las acusaciones infundadas contra Rusia? Sí, porque todo eso que hemos visto es un ataque directo contra Rusia y está más que probado. No cabe en duda, mi gente, Marco Rubio continúa con su dependencia del mayameo. Y si no logra desprenderse de ese mayameo, va a embarcar, repito, va a embarcar la política exterior de la actual administración. Sí, esa que, como les decía, ahora mismo está embarcada con cosas como estas, a las que si no le ponen coto de inmediato, terminará, como estoy diciendo, embarcándolo todo por completo. Sí, mi gente, como les decía en el anuncio de este programa, estas zorrerías de Marco Rubio para con Donald Trump muestran su conducta ladina y traicionera. Y no es que lo diga el guerrero, las pruebas hablan por sí solas. Ahora, mi gente, pasando a otro tema. Oiga, estuve viendo la que se ha armado durante los últimos días tras el llamado que hizo el guerrero al boxeador Trujillo para que demandara a la garrapata pedófila de Potrero y a todos los que le atacan. Bueno, mi gente, llamé a Trujillo y a todos aquellos que tratan de ser vilipendiados por la garrapata y su burdel. Y créanme que he recibido con sana alegría el anuncio hecho por el boxeador y su equipo con relación a demandar a la garrapata pedófila de Potrero y algunas de las subgarrapatitas que le cuelgan. Sí, se habla de acusaciones infundadas, difundidas todas por los ya mencionados. Se afirma desde el equipo del boxeador que, oiga, todas las acusaciones son falsas y que hay una marcada intención de dañar su reputación. Dicen tomarse el asunto con mucha seriedad y comenzar a tomar acciones legales contra quienes están difundiendo toda esa desinformación. Pues bien, mi gente, quiero que a continuación ustedes vean lo que se ha estado diciendo por parte de la garrapata con respecto al tema. Como siempre, mi gente, el guerrero paga todas las culpas. Créame que ni conozco a Trujillo, ni tengo interés en conocerlo. Para nada profesamos los mismos ideales, pero sí estoy de acuerdo con esto que está haciendo. ¡Ponlo! Albert Estudio. Veremos si Brutillo responde. Que yo te digo la verdad, ya yo había visto al guerrero cubano, el aliado de Clara Cabrera, Mugrienta Cabrera, pues felicitando a Brutillo. ¿Usted no lo ha visto? Bueno, vamos a verlo, por favor, vamos a verlo. Sí, hay que reconocer que el hombre ha sido autocrítico. Lo emplearon como un anormal. Pero tranquilo, muchachón, que nunca es tarde si eres capaz, como decía, de despertar del letargo, pero no dejar las cosas así, sino hacer pagar a quienes te mantuvieron en él. Es una cuestión de dignidad, de honor de hombres. Pero sí, mi gente, sí, es exactamente. ¿Qué les decía a mi gente? Oye, Otilia, te ratifico eso que pusiste en tu programa, ¿sí? Te ratifico que si esta gente es capaz de llevar hasta el final todo eso que puse aquí, están anunciando, ¿sí? Saldré aquí a reconocer que efectivamente fueron dignos y tuvieron el honor de ir de frente contra la ignominia y el descaro. Ahora escuchen, mi gente, sí, escuchen cómo Otilia trata de enredar a Trujillo a partir de eso que, por supuesto, soberanamente expresé. ¡Ponlo! Albert Estudio. El guerrero cubano, ¿alguien tiene duda que el guerrero cubano es la voz de la seguridad del Estado dentro de Cuba?
¿Alguien le cabe alguna duda de eso? ¿Verdad que no? Ahí lo tiene, mi gente, sí, sí. Tal y prometió el guerrero. Ellos pueden decir lo que quieran, que sobre esto que acabamos de escuchar no voy a rebatir nada. Pero eso sí, me parece demasiado grande el galardón que me está otorgando Alexander Otaola. Oiga, la voz de la seguridad del Estado cubana. ¡Wow, Oti! ¡Qué alta estima me tienes, eh! ¡Qué altísimo reconocimiento tienes de mi trabajo, Otilia! Mira en el escalón en que me estás colocando. Ah, Oti, mira, tengo que reconocer que también me gustó me dieras la razón en algo que he repetido en infinidad de ocasiones. Sí, en que no te pierdes uno solo de mis programas, en que incluso agarras la libretica para anotar lo que te interesa. Que yo te digo la verdad, ya yo había visto al guerrero cubano. Ahí lo tiene, mi gente, sí se los volví a repetir con toda intención. Aunque dice Otilia que escuchó a Clarita, confiesa que él ya había visto el programa del guerrero. Comprende, mi gente, porque cuando les digo algo es porque poseo todas las pruebas al respecto. Pero ustedes saben, mi gente, en realidad que trae muy pero muy enferma a la garrapata pedófila de Potrero. Oiga, que cada vez crecen más las voces en su contra en Miami. Pero no solo en su contra, sino en contra de lo que representa el neofascismo contra el pueblo cubano. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos un poco más de cómo trata de enredar a la gente contra la que no posee una sola prueba. ¡Ponlo! Alex, estudio. ¿Qué hace el guerrero cubano? Diciéndole a Brutillo que gracias por despertar y que haga pagar a todo el que lo mantuvo en el letargo. Yo le digo al pueblo cubano, despierta y haz pagar a todo el que te ha sometido a la miseria. Y a mí me tienen dentro de una lista de terroristas internos en Cuba por llamar a los cubanos a despertar. Y dale la garrapata con la alpargata. Caramba, Otilia, que no aprendes, Mira que te aconsejo y te aconsejo, pero eres más bruto que un burro con retraso. Oti, si esto fuera así como dices, entonces estas personas a las que acusas llevarían a la corte todos los reconocimientos que yo te he hecho, Otilia, las medallas que te he propuesto, Otilia, las veces que he probado aquí que trabajas para mí, Otilia. Eso sí, he reconocido que no lo haces directamente, o sea que no quiero gente como tú trabajando conmigo, pero sí he puesto las pruebas de cómo lo haces de forma espontánea. Vaya, Oti, mira, lo que en el barrio le decían el chivatico jaranero, el que chivatea porque le gusta. Oti, pero si tú tienes la cara tan dura que hasta los nombretes que yo le pongo a ustedes, tú los utilizas contra ellos, Otilia. ¿Te imaginas que lleguen a la corte y digan, escuchen primero al guerrero, y yo diga, mi gente, aquí tenemos a la Gedionda 51, la Gedionda, y que oye, después que escuchen al guerrero, que es el único que habla de eso aquí, y que quien único tiene ese nombre puesto aquí eres tú, Otilia, y que después de escuchar al guerrero diciendo eso, te pongan a ti diciendo esto? Nada, esperemos a ver, yo estoy seguro que Brutillo tiene una explicación para esto. Ya debe estar llamando a Manuel Milanés para que Manuel le diga cómo salir de esto. No me llames a Clarita Gedionda Cabrera, porque te embarca, que a Clarita todo le sale mal. Llama a Manuel, que todo le sale mal también, pero tiene ínfulas de convertirse muy pronto en alguien relevante. Dígame algo, mi gente, sí, está llamando a Clarita Cabrera exactamente como yo le llamo a él. Oti, tienes que atenderte eso, Estás más enfermo que de costumbre. Ya estamos claros todos que tú no te pierdes un programa del guerrero. Eso es sabido ya hace mucho tiempo, pero Otilia, te estás exponiendo demasiado. Tienes que ser más cuidadoso
mira que te lo vengo diciendo. Hay gente allá que están convencidos de que tú trabajas para mí. Mira que yo hago y hago y hago para que se les quite eso de la cabeza. Pero tú no ayudas, Otilia. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos un poquito más. Y ya verán después. Ponlo, Albert Estudio. ¿Cómo se podría catalogar a un opositor, verdad? A un activista, a un vocero de la libertad que de pronto es felicitado por la seguridad del Estado. ¿Cómo se le puede catalogar a eso? No quiero que uses traición, porque no traiciona quien nunca estuvo. Chivatón. ¿Cómo se puede catalogar a eso? Ahí lo tiene, mi gente, sí. Nos cuenta Otilia que, oiga, no se puede catalogar de opositor a alguien que sea felicitado por el guerrero. ¿Van comprendiendo, mi gente, lo que les explicaba hace pocos minutos? Sí, de que si esto es llevado por Otilia a la corte para defenderse de Trujillo, y a Trujillo le da por sacar todas las felicitaciones que aquí ha hecho públicas el guerrero, y todas con pruebas, por cierto, con respecto a Otilia, ¿qué pasaría, mi gente? Ah, pero mi gente, sé que ustedes están pensando en algo más, sí, al igual que yo, están diciendo, oye, ¿qué razón lleva el guerrero? Sí, cuando el guerrero nos dijo que Otilia confesó públicamente trabajar para la seguridad del Estado cubana. ¿Qué ustedes creen, mi gente? ¿Lo recordamos? Ponlo, Alex Estudio. Pero lo que sí está claro es que quien desvíe un minuto de lucha para tirarle al que tiene al lado en vez de tirar para adelante, ese no nos conviene. Es sencillo, porque estamos en el momento en el que todo tiene que ser contra el enemigo. En el que toda fuerza, todo disparo tiene que ser para derrocarlos. Pero dispararle al que tienes al lado para dejar a las tropas nuestras contra el enemigo poderoso, dejarla coja, dejarla débil, hacer que pierda soldados. No, espérate, que tú estás trabajando para el enemigo. Díganme algo, mi gente. Repito, ¿qué les dijo el guerrero? Sí, es Oti confesando, pero esta vez no solo confesando, sino también dando una clase práctica de cómo se trabaja para la seguridad del Estado. No quedan dudas, mi gente, ¿verdad? Basta con echar un poco atrás este programa, volverlo a ver, y todo está clarito. Mi gente, y yo con esto me despido por hoy. Recuerde usted, mañana es martes y es día de fumigar garrapatas. Sí, garrapatas hediondas. ¡Hasta mañana! ¡Miren!